Continuamos emocionados por esta serie a través de Oseas, que nos habla de ese amor profundo que Dios mostró con su pueblo, con Israel, y que revela una historia también. Es una tragedia como Israel realmente vez tras vez fue infiel a Dios, traicionó a Dios, y Dios los abandonó y permitió un juicio sobre de ellos. ¿No? Les advirtió una y otra vez con paciencia, el Dios en el que creemos que es lento para la ira y grande en misericordia. Les advirtió una y otra vez acerca del juicio que podría venir sobre de ellos si no se arrepentían, y sin embargo pues no se arrepintieron, ¿no? Y entonces vino ese juicio, y Dios habló muchas veces a través de profetas. Aquí está hablando a través del profeta Oseas, y les habló para hacerles recapacitar, hacerles ver el error y el pecado en el que estaban, pero ellos estaban endurecidos en su corazón. Y es emocionante ver lo que Dios está hablando en estos capítulos, porque tiene unos destellos, aunque estos capítulos que vamos a estar leyendo por varias semanas, pues sí revelan ese juicio severo de Dios hacia un pueblo que se rebeló, es la palabra correcta. Y también tiene unas pinceladas de la gracia, del amor de Dios sobre de ellos, y creo que lo podemos conectar también con algunas ideas para nosotros como iglesia bajo el nuevo pacto. Así es que te animo a que puedas orar junto conmigo y que podamos poner este tiempo en manos de Dios, ¿va? Padre, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, y que desciende como desciende la lluvia sobre el campo, Señor, para hacerlo reverdecer. En esos tiempos, Señor, en los que miramos el campo que está muy seco, Señor, el calor y la sequía se mira en el campo, Señor, pero es impresionante cuando cae la lluvia, en poco tiempo le hace reverdecer y los campos se ven verdes y producen su fruto y producen flores y permiten aún que las aves se alimenten, que los insectos se alimenten, Dios. Así de esa manera, Señor, tú haces caer la lluvia sobre el campo y haces caer la palabra sobre nuestros corazones para que en medio de la sequedad muchas veces de nuestro corazón pueda producir verdor, Señor. Entonces el anhelo, Dios, que a través de estos versos que vamos a estudiar hoy, que vamos a escudriñar hoy, Señor, tú puedas hablar a nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, pues de repente cuando miro estos textos y pienso en Israel, pienso en el pueblo de Dios, cómo Dios los sacó de Egipto, cómo Dios les dio promesas, cómo Dios los introdujo en medio de otras naciones a la tierra prometida, y les permitió ver, palpar milagros, los acompañó durante el desierto, no con una columna de fuego, con una nube de día, y les sostuvo con el maná, y vemos todo lo que Dios hizo con su pueblo, cómo abrió el mar para que cruzaran, y cómo les cuidó una y otra vez, y les bendijo. Todo eso se traduce como bendición, sacarles de esclavitud para llevarles a la tierra donde fluye leche y miel, pues es bendición. Y dices, ¿qué les pasó? ¿Y por qué le dieron la espalda a Dios? ¿No? Y entonces lo traslado ese pensamiento a mi contexto, y espero tú lo puedas trasladar también a tu contexto, ¿no? Y de repente pensar qué fácil es acostumbrarse a las bendiciones. Qué fácil es acostumbrarse a las cosas buenas. Pero eso es un peligro, porque cuando eso sucede, corremos el riesgo de olvidarnos de Dios y de no ser agradecidos. Si tú lees Romanos capítulo 1 y describe cómo el hombre se pervirtió y se apartó de Dios, dice dos cosas específicamente: que no le glorificaron ni fueron
agradecidos con Dios. Y este libro de Oseas refleja, sin duda alguna, una relación de amor, donde Dios tuvo cuidado, donde Dios de alguna manera protegió, proveyó, prosperó, tuvo cuidado de su pueblo, quiso exaltar su nombre de entre ellos y les dio cosas maravillosas, les dio su ley. Los otros pueblos nunca tuvieron una ley como la tuvo el pueblo de Israel. Les dio su ley, les dio líderes, les dio profetas, les dio sacerdotes. O sea, todo lo que estoy mencionando es bendición. Una nación sin un liderazgo sano perece. Sin líderes, sin profetas, sin sacerdotes de parte de Dios perece, ¿no? Y ellos fueron infieles. En el lenguaje de Oseas, se apartaron de Dios como una prostituta le puede ser infiel a su esposo. Adoraron a otros dioses, siguieron el camino de las otras naciones, se entregaron a la idolatría de las otras naciones, ¿no? Se dejaron influenciar, fíjense, esto es bien interesante a considerar y lo vamos a ver metido en el texto de hoy. Se dejaron influenciar por otros y se rebelaron contra Dios. La palabra rebelarse implica que le dieron la espalda a Dios. Se dejaron de influenciar, entonces sí nos tenemos que preguntar, ¿qué está influenciando mi vida? ¿No? ¿Hacia dónde me está jalando? ¿Cuál es el imán que jala mi corazón? Se dejaron influenciar y entonces terminaron dándole la espalda a Dios, ¿no? Y por el contrario, Dios todo el tiempo deseó que fueran un pueblo que se distinguiera entre todas las naciones de la tierra. Que al ver la bendición, que al ver la prosperidad, que al ver el bienestar de ellos, los pueblos dijeran, wow, ¿a qué Dios adoran? Y se encontraran con el único Dios vivo y verdadero, ¿no? Que la gente reconociera que ellos eran el pueblo del Dios verdadero. Sin embargo, ¿cuál mujer infiel prefirieron la mala vida? Y déjenme usar una expresión que vamos a encontrar hoy y que le da título a esta enseñanza de hoy. Fueron como torta no volteada, ¿no? Como una torta, y esa palabra torta se refiere aquí, obviamente no en el léxico mexicano, sino se refiere aquí a un pan, ¿no? A un pan, imagínate un panqué o algo por el estilo, que metes a hornear y nada más se quema. Fueron una torta quemada, ¿no? Quemados por abajo y entonces arrebatados por el fuego, pero crudos por dentro, ¿no? Y, 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 y yo creo que sí hemos visto un pastel quemado, ¿no? Y le tratas de quitar lo quemado, pero muchas veces dices, si quedó crudo, mejor tíralo. Ya no sirve, mejor haz otro, ¿no? Ya nadie se lo quiere comer. ¿Qué pasó con ellos? Que abandonaron a Dios y se fueron con otros. Es infidelidad espiritual. Vamos a los primeros 3 versos. Dice, fíjate qué expresión tan bonita. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y no consideran en su corazón, fíjate esto, que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras, ¿no? Wow, qué expresión. ¿Cómo comienza este capítulo, no? ¿Cómo comienza este verso 1? Dios fue una especie de médico para el alma de ellos. O sea, habla de un cuidado tierno. Esta frase me expresa amor.
Mientras yo cuidaba a Israel, ¿no? Recuerden que Efraín es una de las tribus que pertenecía al norte de Israel. Y entonces es un sinónimo, Efraín es un sinónimo de Israel, ¿no? Está un poco en lenguaje tipo poesía hebrea que repite las cosas, pero aquí dice Israel y enseguida dice Efraín, ¿no? Entonces, mientras Dios tenía cuidado de ellos, mientras Dios estaba teniendo cuidado de Efraín, fue descubierta su maldad. Y fíjate, no es que confesaron su maldad, sino que fue descubierta su maldad. Una cosa es que te agarren en la jugada y otra cosa es que renuncies al pecado y digas, he pecado, estoy haciendo las cosas mal. Pero lo tremendo, si tú miras en el verso Dios, en el verso 2, dice, y no consideran en su corazón, ¿no? O sea, pensaron que Dios no se daba cuenta, no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. O sea, insensibilidad espiritual. Esta frase expresa que no consideraron que Dios estaba atento a sus pecados. ¿No? El pecado, sabemos que el pecado endurece. O sea, el pecado deja ciegos. Y quiero insistir en esto. Lo que tenían ellos era cauterizada la conciencia, o sea, insensibilidad espiritual. O sea, puedo hacer lo que sea y pues Dios creo que está muy ocupado en otra parte del mundo, ¿no? Y esto es un recordatorio para todos, que delante de Dios están todas nuestras obras, ¿no? Las que hacemos en público, las que hacemos en privado. Y creo yo que es una gran tontería pensar que Dios no va a actuar, que Dios no va a tratar con el pecado de su pueblo, de sus hijos, ¿no? Y así, ¿crees que Dios no ve? ¿Acaso está Dios ciego? No. ¿Qué piensas? ¿Crees que Dios no ve el adulterio? ¿Crees que Dios no ve el sexo antes del matrimonio? ¿Crees que Dios no ve cuando alguien se alcoholiza o cuando alguien está consumiendo drogas? ¿No? ¿Crees que Dios está desapercibido de vicios como consumir pornografía? ¿Crees que los ojos de Dios se esconden o están cerrados cuando alguien miente, cuando alguien engaña, cuando alguien habla mal de su prójimo, cuando alguien roba? Fíjate, cuando practican las maldades de Samaria, ¿no? En el lenguaje aquí, hasta está interesante para ponerle título a toda esta lista de cosas. Porque vivían practicando las maldades, dice aquí, de Samaria. La lista puede ser bien larga, ¿no? No describe. El texto no describe las maldades de Samaria. Describe un poco. Sí, describe acerca de personas que estaban robando y que estaban mintiendo, que estaban engañando, ¿no? Y ok, está hablando del pueblo de Israel, de Efraín, ¿no? Pero ¿qué pasa hoy con muchas personas que hoy van a la iglesia en domingo y que de repente practican estas cosas y llegan y cantan alabanzas y hacen oraciones y piensan como si Dios no se hubiera dado cuenta de las cosas que hicieron durante la semana? No se arrepienten, no piden perdón y piensan que las alabanzas son aceptables delante de Dios. ¿Será así? ¿Será así? Wow, ¿no? Y entonces aquí nos deja ver también el texto que con su maldad están sirviendo a los intereses pecaminosos de otro, no de Dios, a sus reyes, ¿no? Ahora vamos al verso 4. Todos ellos son adúlteros. Wow. O sea, de la nación del norte no se escapaba ni uno. Tan así, se dejaron influenciar tanto por las culturas no eh, paganas, por las culturas idólatras, ¿no? Que no se escapaba ni uno. Tan así que sabemos que después de que fueron llevados cautivos por los asirios,
el pueblo del norte, el reino del norte, desapareció. Se esfumó entre las naciones idólatras y hasta el día de hoy no es rastreable la tribu del norte. La tribu de Judá, sí, la tribu del sur, pero la tribu del norte no se volvió a saber nada más de ellos, ¿no? Dice que son como horno encendido en el verso 4 por el hornero, que cesa de avivar el fuego después de que está hecha la masa hasta que se haya leudado, ¿no? O sea que su infidelidad a Dios hace que no cumplan con su propósito. Están, pero ¿para qué están? ¿No? Básicamente. Verso 5. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano contra los escarnecedores. Verso 6. Aplicaron su corazón semejante a horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Verso 7. Todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame, ¿no? Y pone aquí una ilustración, y pone aquí una idea, una fotografía de un Israel inflamado con fuego, ¿no? Con un deseo y con una pasión desmedida, pero esa pasión desmedida, ese deseo que ardía en ellos, era ir tras de los ídolos. Así como las brasas que avivan el fuego, ¿no? Y que están en su momento más ardiente, listos para hornear el pan. Pero ese deseo que tienen, no, su deseo no es Dios. No hay entre ellos quien a mí clame, ¿no? O sea que su deseo incontenible, su deseo que ardía en sus corazones, era por pecar. Era por pecar. En un lenguaje más nuevo testamentario, ese ardor y ese deseo pecaminoso tiene un nombre que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, que es concupiscencia. La palabra concupiscencia nos habla de justamente eso, de un ardor o de un fuego en el corazón por pecar. Entonces, también hay algo aquí de enseñanza para nosotros. Si vas conmigo al Nuevo Testamento, a 1 Tesalonicenses capítulo 4, voy a mencionar dos porciones de la Escritura en el Nuevo Testamento que nos hablan de ese ardor, de ese horno en el corazón por pecar. Dice 1 Tesalonicenses 4:2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ok. ¿Qué? Verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de porneia. Esa palabra fornicación en griego es porneia y habla de toda clase de pecados sexuales, ¿no? Que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Y Pablo, cuando enseña acerca de esto a los solteros, le dice, y si no, mejor cásate en lugar de estarte quemando. O sea, ahí está el deseo pecaminoso, ¿no? Y dice el verso 5, no en pasión de concupiscencia, de concupiscencia. No te rías, Charlie, porque vas a reír. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Es que ya lo traigo en el chip, Charlie. Ya está. Ya es de fábrica. Ok, como los gentiles, fíjate, compara esto. ¿Cómo es alguien que no conoce a Dios? Pues sus deseos arden en su corazón como horno, pero para ir tras del pecado, ¿no? Dice, mira, el verso 6 es interesante, que ninguno agravie ni engaña nada a su hermano, ¿no? O sea, fidelidad a los hermanos, a tu esposa, fidelidad, 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 porque el Señor es vengador de todo esto, como ya se los hemos dicho y testificado. Esto está en el Nuevo Testamento. O sea, ese verso 6 está hablando de posible juicio de Dios,
¿no? O sea, sí, pero ya somos cristianos, ya somos salvos. Entonces, si ya somos cristianos, tenemos una especie de blindaje, podemos pecar y de todas maneras Dios ya no va a hacer nada. No, mira lo que dice el verso 6. No, porque el Señor es vengador de todo esto. Wow, como ya se los hemos dicho y testificado. Ahora, la segunda porción, Nuevo Testamento, que habla de concupiscencia, ¿ok? Es Santiago capítulo 1. Lo estuve practicando, Charlie, ya me está saliendo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, del propio deseo pecaminoso. Entonces, otra vez, hablamos un poco de eso el domingo a través de Daniel, pero el problema no está fuera. Es un mundo caído, hipersensualizado, todo eso está allá afuera, pero el problema no está afuera, está en mi corazón. Yo lo que tengo que cuidar es mi corazón. ¿Qué es lo que está dominando? ¿Qué es lo que está alimentando? ¿De qué estoy llenando? ¿Estoy llenando mi corazón de agua limpia? ¿O estoy llenando mi corazón de agua sucia? ¿O de qué estoy llenando mi corazón? Porque de lo que esté lleno mi corazón, eso va a salir, ¿no? Entonces, mira, fíjate el proceso. Vuelvo al verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ok? Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, ¿no? ¿Qué significa concebir? Es como una mujer que se embaraza, ¿no? Decimos, ya concibió, o sea, tiene un bebé en su vientre, ¿no? Ya está dentro. Después de que ha concebido, ¿qué dice? Da a luz el pecado. ¿Qué es lo que da a luz? Pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, básicamente, ¿qué está pasando? Muchas personas quieren lidiar con el pecado cuando ya están embarazadas de pecado, ¿no? O sea, dices, no, espérame, pero no he pecado. No, pero en tu corazón ya le diste lugar, espacio, permiso al pecado. Y entonces ya lo único que estás esperando es el lugar adecuado, las condiciones adecuadas para poder robar, mentir, adulterar, drogarte, alcoholizarte o hacerlo o hablar mal, o chismosear, o mentir, cualquier cosa, ya lo traes. Ya concebiste el pecado. Ya solamente se necesita el espacio, el tiempo que combinen para decir, aquí peco. Y decía John Owen, de Respuestas en Génesis, decía, no sabemos si somos capaces aún de matar a alguien, asesinar a alguien, pero si estamos un día en las condiciones, en el momento, y somos personas que no controlamos la ira, pudiéramos ser capaces de asesinar a alguien. Entonces, de nuestros propios deseos pecaminosos, ¿no? Entonces, muchas veces se quiere lidiar con el pecado cuando el pecado ya se ha embarazado. No podemos evitar las tentaciones. Vivimos en un mundo caído. Las tentaciones siempre van a estar allí. Lo que sí podemos evitar es que esas tentaciones encuentren sitio en nuestro corazón. Es como las aves que están volando alrededor de un árbol, pueden estar todo el tiempo allí. Pero otra cosa es permitir que hagan nido y que en ese nido pongan sus huevecillos y se reproduzcan. Entonces no podemos evitar a las aves, no podemos evitar las tentaciones, pero sí podemos evitar que las tentaciones encuentren sitio en nuestro corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es no ser permisivos, no dar espacio, erradicar una palabra que a algunos les puede parecer muy fuerte. Tenemos que consagrarnos diario a Dios. Y es que si lo hacemos con una connotación de nuestra vieja religión, así consagrarnos, ya nos vamos a un monasterio, ¿no? O algo así. Pero no, esto habla de un
pacto con tu corazón de vivir en pureza. De decir cero permiso. No. Y entonces tengo que estar fortaleciendo el hombre interior. Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo. Y generalmente el cuerpo está dominando al alma, que son los pensamientos, y el alma aplasta al espíritu, cuando debería ser completamente al revés. El espíritu dominando los pensamientos y los pensamientos dominando el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que más alimento? ¿El alma, el espíritu o el cuerpo? ¿No? Y pues todos por default alimentamos el cuerpo. Lo tenemos que alimentar todos los días. Pero de esa manera tenemos que estar alimentando nuestro espíritu. Necesitamos tenerlo bien nutrido con la palabra de Dios. Porque si no, nos podemos enfermar. Cualquier virus lo agarramos en la calle, ¿no? Cualquier vida espiritual agarramos en la calle y después estamos ahí con temperatura de 38 para arriba, ¿no? Entonces necesitamos estar bien nutridos con nuestras defensas altas. Ok, sigamos. Bueno, nada más chécate ahí eso, ¿no? No hay entre ellos quien clame. Uf, todo un pueblo alejado de Dios. Nadie estaba buscando realmente a Dios. Toda una generación tras el pecado, ¿no? Sigamos, verso 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta, ¿qué? De ahí el título de hoy. Entonces Efraín fue torta no volteada, o sea, Israel. Pero la razón está al principio del verso. ¿Por qué fue torta no volteada? Porque se ha mezclado con los demás pueblos. Fue influenciado por la cultura sin Dios. Wow, wow, wow. Entonces sí es bien importante ver si mi corazón se está mezclando con la cultura anti Dios. Ay, no pasa nada. Ay, no seas tan fanático. ¿No? Es como si le dijera un hombre a su esposa, ay, exageras, nada más salí con él una noche. ¿No? O imagínate que un esposo tuviera una conversación con una mujer por WhatsApp o por teléfono, así que fuera, que le expresara más cuidado y ternura que a su propia esposa. ¿Cómo se pondría la esposa? Oye, oye, ni a mí me hablas así. ¿Y por qué le haces esas atenciones a ella, no? En el lenguaje que habla Oseas. Y de repente es así como prestándole corazón y atención a quien no se lo debemos de prestar. Checa el verso, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. O sea, su corazón era un cóctel de culturas. No, súper prohibido en la ley de Dios mezclarse con otros pueblos. Se dejaron influenciar por esa cultura. Entonces, ¿en qué se convirtieron? En una torta quemada. En una torta quizá por dentro bien cruda, ¿no? No sirve, no sirve, no quedó bien horneada. Mejor tírala, se desecha, ¿no? Y podríamos hablar de esa torta quemada como en términos de madurez. Nunca maduró, nunca maduró. ¿Cómo vivían los israelitas mucho tiempo anhelando regresar a Egipto? Fíjate, eso es clave. Desde que iban saliendo de Egipto, a un poco tiempo de andar con Moisés en el desierto, ¿qué no estábamos mejor en Egipto? ¿No estábamos mejor en el mundo, disfrutando de los placeres del mundo, dándole rienda suelta a nuestras vidas? O sea, antes, o sea, vivíamos bien, ahora con Dios como que no, ¿verdad? Estábamos mejor en Egipto. Jesús
no quiere que seamos una torta quemada. Nos quiere bien, nos quiere maduros, nos quiere bien cocidos. Nos quiere que estemos bien horneados, que estemos completos. Déjenme ir a unos textos al Nuevo Testamento. Vayan a Lucas 9. Lo leo rápido. Fíjate esta historia, aquí pueden estar muchos. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús: ¿en serio? Le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. O sea, ¿qué estás buscando en Jesús? ¿Qué crees que te puede ofrecer Jesús? Si ese joven estaba buscando un gran rabino, si estaba buscando ir tras de un gran profeta, porque lo fue Jesús, fue un gran profeta y fue un gran rabino, pero ahí se quedaba y no estaban buscando realmente al Mesías, al Cristo, al Hijo de Dios, al Dios viviente. Si estaban buscando las cosas del mundo, poder, influencia o algo por el estilo, pero Jesús le dice: mira, ya lo pensaste, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Y le dijo a otro: sígueme. O sea, fíjate, uno le dijo: sígueme, pero Jesús le dice a otro: sígueme, verso 59. Él dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Otras prioridades. Entonces Jesús, con los dos que van, estaba descubriendo que tenían otras prioridades, que no era Jesús. Chécate eso. Tenían otras prioridades que no eran Jesús. Verso 60, Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: aquí está, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia Egipto, no mira hacia atrás, mira hacia el mundo, es apto para el reino de Dios. Entonces, si me vas a seguir, sígueme. Pero si vas a vivir anhelando tu vida, o sea, vayan a Mateo capítulo 16, el que quiera proteger y resguardar su vida, la va a perder. Eh, Mateo 16, verso 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Conocemos ese verso, ¿verdad? Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, contrario a lo que el mundo nos enseña y nos dice, ¿no? Y Jesús así: deja todo y sígueme. Verso 26, porque ¿qué aprovechará el hombre? Son palabras de Jesús, ¿ah? Si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma, no? ¿Y cuántos famosos y cuántos exitosos dicen: a ver, la cumbre que todos quieren subir, de la fama, del poder, de los placeres, del dinero, todo lo que todo el mundo anhela y desea, pensando que ahí está el gozo, la felicidad, la paz, el éxito? Y muchos de ellos dicen: a ver, estoy yo aquí arriba, ya subí esa montaña, ¿y qué creen? Está vacía, no hay nada. Y los ves con deseos suicidas, y muchos famosos se han suicidado, teniendo dinero, teniendo poder, teniendo riquezas, teniendo placeres, ¿no? Un famoso de Hollywood llega a un lugar y le ponen alfombra y le sirven de comer, y, ¿no? Un restaurante, un lugar, lo reconocen, no sé. Pero Jesús dice: ¿y de qué le aprovecha si pierde su alma? ¿De qué le sirve ganar todo el mundo y estar hueco y vacío? No. Bueno, vamos a avanzar. Verso 9. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Wow. O sea, su vigor, su energía, su fuerza
de Israel, extraños, está hablando de los pueblos extraños a Dios, y ni se dio cuenta que estaba perdiendo su vida en la nada. Y aún las canas le han cubierto, o sea, su fuerza y sus años, envejeció y nunca maduró. Eso me recuerda algo que hay jóvenes que son súper maduros y hay ancianos que nunca maduraron. La madurez no tiene que ver con la edad, sino con un corazón consagrado a Dios, con un corazón sabio, con un corazón temeroso a Dios, con un carácter temeroso de Dios, que toma buenas decisiones. La madurez tiene que ver con alguien que toma buenas decisiones. Y entonces pasaron los años, dejaron sus fuerzas con el extraño, pasó la juventud y no se dieron cuenta de cómo estaban desperdiciando su vida. Verso 10. Y la soberbia de Israel, wow, testificará contra él en su cara. Y no se volvieron, fíjate aquí el tema, no volverse a Dios es porque le dieron la espalda. Darle la espalda es rebeldía, ¿no? Como lo escribió al principio. Ni lo buscaron con todo esto. O sea, se estaban perdiendo y no se daban cuenta. Lo que hace evidente este verso 10 es falta de arrepentimiento. O sea, pecan y no se arrepienten. No. Y aquí no buscar a Dios tiene que ver con no orar. ¿De qué manera buscamos a Dios? Maneras prácticas, a través de su palabra y a través de la oración. Entonces, la soberbia dice, no te necesito, Dios. Entonces, no necesito leer mi Biblia. La soberbia dice, no te necesito, Dios, entonces no necesito orar. Una vida pobre de oración deja en evidencia la soberbia espiritual. Una vida pobre de oración. La falta de oración hace evidente soberbia. No buscaron a Dios. Es lo que dice el verso 10. Está impresionante, lleno de riqueza ese verso 10, ¿no? Para ponerle mucha atención, ¿no? Pero continúa hablando de lo mismo. Efraín fue como una paloma incauta, sin entendimiento. O sea, no se daban cuenta, ¿no? Y los años y sus fuerzas y todo, y no se daban cuenta. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. O sea, están buscando en el lugar incorrecto, ¿no? Verso 12, cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, ¿no? Entonces son como paloma incauta. Entonces aquí viene una especie de juicio. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones, ¿no? Los profetas hablando de esto. Y mira un lamento en el verso 13. Ay de ellos, porque se apartaron de mí, ¿no? Está hablando de ellos, del pueblo de Israel. Eso es clave. O sea, apartarse, olvidarse, rebeldía, dejar, ¿no? La consecuencia, ¿cuál es? Lógica y de juicio de Dios. Destrucción vendrá sobre de ellos. Porque contra mí se rebelaron, ¿ya lo viste? Y los redimí, o sea, los rescaté, ¿no? Una y otra vez lo hizo. Y ellos hablaron mentiras contra mí, ¿no? O sea, se volvieron prácticamente enemigos de Dios. Desecharon a Dios. O sea, sí es interesante eso porque considera qué tanto o qué tan fácil nos podemos engañar a nosotros mismos. Qué fácil es engañarnos a nosotros mismos. Quemado y arruinado y no lo supo. Devoraron su fuerza y no lo supo. Pasaron los años, envejeció y se debilitó y llegó a la edad en la cual no tenía contentamiento en ella y no lo supo.
La soberbia testificando en contra suya, eres un soberbio. Y no lo supo. O sea, no oraban, no leían, no buscaban a Dios y no se daban cuenta, ¿no? O sea, es que es como progresivo. Cada día peor y sin darse cuenta. Iban así, más y más y más y sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Verso 14. Y no clamaron a mí con su corazón, cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Al parecer esto era un ritual satánico que se hacía justamente para pedir que llegara la cosecha al campo, ¿no? Pero no estaban buscando a Dios para que viniera la bendición y la prosperidad. Más bien, otra vez, aquí el tema central, porque lo vemos una y otra vez repetirse, es se rebelaron contra mí. Yo, pues no me buscaron, no clamaron a mí en su corazón. También es un verso muy completo. ¿Qué es rebelarse contra Dios? Es que no clamamos a Él con nuestro corazón. No le buscamos. Todo esto son sinónimos. Y en medio de estos sinónimos vemos juicio. Y el verso 15 es un recordatorio nuevamente del esposo amoroso. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos contra mí, pensaron mal. Ese verso 15 es amor manifiesto. Todas las bendiciones de las que hablé en la introducción de esta enseñanza, Dios les dio todo. No les hacía. Con Dios tenemos todo, sin Dios nos falta todo. Tan tan. No. Y Dios les dio todo, pero ellos rechazaron su amor. Rechazar el amor de Dios es rebelarse, ¿no? Así. El pecado los cegó y los endureció. Yo los enseñé y fortalecí sus brazos. Todo lo que eso signifique es sinónimo de bendición, de cuidado, de provisión de Dios. Y mira qué trágico está el verso 16. Volvieron, pero no al Altísimo. Uf, fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto, ¿no? O sea, adulterio espiritual. O sea, soberbia y también rebeldía que van de la mano, ¿no? ¿Eso qué significa? Soberbia y rebeldía ilustrado es un arco engañoso. Los arcos los conocemos con los que se tensan y se lanzan flechas, pero si la cuerda está floja y la cuerda ha perdido su brillo y ya la tienes que reemplazar, pero no la reemplazas, entonces tratas de tirar una flecha con una cuerda pues mala, ya en mal estado, y de entrada no vas a dar en el blanco. No vas a fallar. Vas a fallar. Eso es lo que está ilustrando, ¿no? Que no sirve, que no cumple su función. No cumple su función. Ahora vamos al capítulo 8. Pon a tu boca trompeta, como águila, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto, y otra vez está la palabra, y se rebelaron contra mi ley, ¿no? Entonces, pon a tu boca trompeta, realmente estará los shofar que hemos visto algunas veces, esos cuernos de animal que eran trompetas, y entonces realmente aquí es a sonar la alarma. Y la palabra águila, pues Reina Valera la traduce como águila, pero realmente muchos diccionarios bíblicos lo traducen como un sopilote, como un ave de rapiña que come lo que está muerto, ¿no? Entonces, pon la alarma porque se rebelaron y pues viene juicio y destrucción. Dice, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. A ver, pausa. ¿Le conocían? O sea, van a venir y me van a decir, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto?
Si tú eres nuestro Dios, te conocemos, ¿no? La realidad es que no conocían a Dios. Y esto, wow, qué miedo. Será de la misma manera para muchos en la iglesia hoy en día. Dice Mateo 7, 22 y 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No? O sea, está diciendo, te conocimos, Señor. Y entonces yo les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, ¿no? Nunca les conocí. O sea, Señor, nosotros te conocemos, pero se vivían sus vidas en rebeldía. Verso 3 del capítulo 8. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. ¿Y cuál es el bien que rechazaron? Dios. El bien debería escribirse aquí con mayúscula. El bien es Dios en todos sus sentidos, ¿no? En todos sus sentidos. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Toda bendición. La bendición de Dios es la que no añade tristeza, ¿no? Entonces tú puedes comer pan, pero pan de dolores. Pero puedes comer una tostada dura con un frijol encima, pero con el gozo y la paz del Señor. Y dices, ese es bien de Dios, ¿no? Entonces eso es bien. Verso 4, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Y no es que Dios no lo sabe, ¿no? No, Él es omnisciente, pero yo no los escogí, ¿no? De su plata y de su oro hicieron ídolos. ¿Te fijas? Ese es el adulterio espiritual, la idolatría. Para sí, para ser ellos mismos destruidos. Claro, Dios dijo que destruiría a todos los idólatras, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no tomaron en cuenta a Dios. Entonces tienen príncipes y tienen reyes, pero no le preguntaron a Dios nada. Aquí hay una gran enseñanza también. ¿Le preguntamos a Dios acerca de nuestras decisiones? ¿Buscamos a Dios? Decimos, oye, ¿no? ¿Esta es tu provisión para mi vida? ¿Esto es lo que tú quieres que yo haga? Este es el esposo, la esposa, el trabajo, la iglesia, la familia, el viaje, el negocio, lo que sea. ¿Le preguntamos a Dios o tomamos decisiones caprichosas basadas en nuestros instintos? Y yo añadiría basados en nuestras concupiscencias, ¿no? Sin detenernos a decir, Dios, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿No? Y entonces amaron el dinero y con la plata y el oro hicieron ídolos. Raíz de todos los males es el amor al dinero, dice Timoteo, pues 1 Timoteo 6:10, Pablo a Timoteo. Verso 5, tu becerro, Samaria, te hizo alejarte. ¿Cuál becerro? ¿Se acuerdan? O sea, idolatría, poner algo en lugar de Dios. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Entonces el becerro era una estatua de oro y de plata que ellos hicieron, o sea, una figura, un ídolo, ¿no? Y pues no es Dios y va a ser destruido. Por más artístico, por más bonito que sea, si es de oro, de piedra, de plata, de madera, de lo que sea, no es Dios, ¿no? Y por tanto será destruido. Y es idolatría y es adulterio espiritual y es grave y ofende a Dios. Verso 7. Porque sembraron viento y torbellino. Wow, ¿qué sembraron, no? Perdón, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina.
y si le hiciere, extraños la comerán. O sea, falta de bendición. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, ¿no? Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes, ¿no? Uy, qué fuerte está todos estos 3 versos. Porque realmente vuelve a hablar que, pues, como asnos, que va a haber juicio, que van a ser devorados. Sembraron viento, o sea, nada, y recogerán que nada, pero con problemas, ¿no? Torbellino. Entonces no va a haber provisión en sus vidas. Sembraron mal, cosecharán mal. ¿Por qué? Porque se prostituyeron alquilando amantes, ¿no? Un recordatorio buenísimo para nosotros, Gálatas 6:7. Dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Lo interesante, mis queridos hermanos, amigos, es que hoy estamos cosechando todo lo que sembramos ayer. Y hoy estamos sembrando todo lo que cosecharemos mañana. Entonces, bueno, dices, ok, la cosecha no está muy buena y a veces ha habido hasta dolor y cosas feas, ¿no? Ok, ya sembraste en el pasado y estás cosechando hoy en el presente. Pero hoy en el presente la pregunta es, ¿qué estás sembrando? Porque lo vas a cosechar. Es una ley espiritual. Las leyes espirituales se cumplen sí o sí y no te piden permiso. No piden tu consentimiento. Siembras manzanas, recoges manzanas. Siembras peras, recoges peras. Tan así. Simple. Dios no puede ser burlado. Existe yo siempre lo comparo esto con una de las leyes de la física, de la termodinámica, que dice que a toda acción existe una reacción. De tal manera que el que creó las leyes de la física, creó las leyes espirituales, el mismo, Dios. Y entonces, si en la física, en el campo de lo físico, a toda acción existe una reacción, en el campo de lo espiritual, todo lo que sembramos cosechamos. Así son las cosas. Entonces, ¿qué queremos sembrar? ¿No? Es un pensamiento. No queremos sembrar aire y cosechar torbellino, ¿no? Dice el verso 10 al 12. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré. No, aquí hay un destello de que Dios reuniría nuevamente a su pueblo. Y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey de los príncipes, ¿no? Entonces sí, habría juicio en el exilio, pero Dios los regresaría. Sabemos que a partir de 1948 Dios volvió a unir a su pueblo. Aquí hay una profecía cumplida. Verso 11. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Otra vez este verso 12 nos deja ver el amor de Dios. Les escribí las grandezas de mi ley. ¿Sabes qué es eso? La palabra de Dios, ¿qué es? No es otra cosa sino una carta de amor. De Génesis a Apocalipsis es una carta de amor. A Israel le escribía como su esposa. A la iglesia le habla como su desposada, como su novia con la que se va a casar. Y toda la escritura apunta hacia Cristo. Y toda la escritura es una narrativa donde el centro está Cristo. Dice, escudriñen las escrituras porque ellas hablan de mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el resumen de todo lo que encontramos de Génesis y Apocalipsis. La historia de redención es una carta de amor.
donde Dios escribe también sus leyes, sus juicios, sus mandatos. Y como un padre a sus hijos, ¿por qué nos dio mandamientos? ¿Porque estaba aburrido Dios y quería fastidiarnos? Y un papá si está, no metas las manos a la lumbre porque se me antoja que no las metas. No, porque le ama y sabe que si mete las manos a la lumbre, se va a quemar y va a sufrir una herida y le va a lastimar y va a tener una consecuencia por desobedecer y meter las manos a la lumbre. Entonces la ley de Dios es eso, es amor de Dios, no solamente la ley moral, no, sino eh, todo el mensaje contenido en las escrituras es una carta de amor. Y aquí está dándoles, escribí las grandezas de mi ley. Y entonces es, ¿qué? ¿La Biblia? No, esa nadie la entiende. Uf. Y rechazaron la Biblia, ¿no? Rechazaron la Biblia, esa carta de amor, ¿no? Verso 3, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. O sea, otra vez, es todo esto, estos capítulos son un anuncio de juicio, ¿no? Ellos volverán a Egipto, ¿no? ¿Qué simboliza Egipto? El lugar que ellos anhelaban, tierra de esclavitud, ¿no? Y aquí pues ofreciendo sacrificios que Dios no acepta, sacrificios que Dios los rechaza. Lo acabamos de leer este domingo ahí a través de Daniel y también cité otra escritura de, de cuando Saúl, ¿se acuerdan de Saúl? Vino y no obedeció a Dios, sino que no acabó con los amalecitas, sino que se trajo el ganado que él consideraba de alta calidad para ofrecérselo a Dios. Pero Dios le había dicho, no quiero ese ganado, tú acaba con ellos. Y entonces a través del profeta Samuel le dice Dios a Saúl, ¿se alegra Dios de tus sacrificios más que de tu obediencia? Entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Rituales u obediencia? Dios lo que quiere es nuestro corazón. Dios lo que quiere es que le obedezcamos, ¿no? Entonces, Él rechazó esos sacrificios. Ahora, bajo el nuevo pacto, nuestras vidas deberían de ser el sacrificio. Dice Romanos 12, versos 1 y 2, ¿no? Que presentemos nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestra manera inteligente de alabarle. ¿No? Entonces, así, y que vayamos siendo transformados en nuestra manera de pensar, que renovemos toda la información que está podrida y contaminada y que la renovemos por los pensamientos de Dios, para que podamos vivir actuando con la mente de Cristo, ¿no? Entonces Dios está rechazando esto porque ellos rechazaron su palabra, ¿te das cuenta? Rechazaron su palabra, que es prácticamente desobedecieron, y sus sacrificios Dios los rechazó. Verso 14. Allí terminamos en el 14. Olvidó pues Israel a su hacedor. Uf, ese es un resumen de todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Y edificó templos y Judá multiplicó ciudades fortificadas, ¿no? Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios, ¿no? Y entonces, ¿de qué le sirve al mundo? ¿De qué le sirve ganar el mundo y perder su alma en el intento, ¿no? Trabajaron, tuvieron logros, hicieron cosas, pero Dios les promete que las destruiría, que les metería fuego, porque no se iban a brincar a Dios, ¿no? Entonces, se olvidaron de Dios y terminaron siendo una torta quemada, ¿no? Esa es la historia de Israel. Y Dios nos permita, mis queridos hermanos, por su pura gracia, serle fieles.
servirle, vivir para servirle. No. Y Dios nos puede usar de mil maneras. Si tú eres enfermera allí, donde estás en tu trabajo, siendo un instrumento útil a ese paciente que está allí. Si tú trabajas preparando pizzas en una pizzería, allí Dios te puede usar sirviendo, amando y testificando a los que te rodean. No. Oye, hablé hace rato de Joe Owen, ¿no? Que está, de alguna manera publicando acerca de un astronauta de los que están preparados para ir al siguiente viaje lunar y es cristiano. Y sabes algo, y es parte del ministerio de respuestas en Génesis. Y entonces, estando en ese nivel de ciencia tan alto, está glorificando a Dios. No, pues podemos glorificar a Dios y servir a Dios barriendo, lavando los trastes, lavando un baño en la iglesia o haciendo lo que sea, yendo a visitar a un enfermo, haciéndole una llamada a alguien, yendo con los débiles, con los necesitados, para recordarles el amor de Dios. ¿Cómo estás? ¿No? Tírale una llamada a alguien. Y allí Dios puede estar usando tu vida, ¿no? Entonces, esta es la historia de Israel. Y Dios nos permita glorificarle en todo lo que hagamos, vivir para su gloria en todo. Dios ha prometido juzgar a todas las naciones. Y nosotros vamos a ser juzgados a través de Cristo. Gloria a Dios. Y Él ya clavó en la cruz el acta que había en nuestra contra. Pero de todas maneras Dios nos va a llamar a cuentas. Aún por cada palabra ociosa que salga de nuestra boca, Dios nos va a llamar a cuentas. No. Y es un llamado, es el estudiar juntos, o sea, es un llamado a ser hijos de Dios con todo lo que significa en medio de esta generación. Cierro con unos pensamientos de la carta a los Efesios. En 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿no? Y esto es obra de Cristo. ¿Cómo podemos ser santos y sin mancha delante de Él? Pues solamente por la sangre de Cristo. Sin embargo, también es un llamado a vivir sin pisotear la sangre de Cristo, ¿no? Y luego en el capítulo 5, recordando esta relación matrimonial, dice en el verso 25, maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Santidad, ¿no? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, ¿no? La iglesia de Dios. Y sí, esa santidad posicional, jurídica, legal, que nos da el ser hijos de Dios por la sangre de Cristo y que nuestros vestidos han sido lavados, ¿no? Pero también no quieres como que te entregan un vestido blanco y lo ensuciar en el lodo, ¿verdad? Y entonces, pues cada día corramos a sus pies y pidámosle a Dios que nos lave, que nos perfeccione, que nos santifique, que no seamos una torta quemada. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por poder ver ese amor tremendo que tuviste para con Israel. Y pues así eres tú, Señor. Tu amor es sorprendente, Señor. Tu misericordia sobrepasa nuestro entendimiento. Como Oseas, casarte con una prostituta, Dios, no es buen negocio. Es amor.
Y Oseas se casó con una prostituta, Señor. Y tú has hecho tuyo a un pueblo infiel, Señor. Y aún has prometido para Israel redimirlo, Señor, para el fin de los tiempos, Señor. ¿Cuánto más tu iglesia? ¿Cuánto más tus hijos, Señor? Ayúdanos a no comprometernos, Señor, ni a permitir ser influenciados por el mundo, Señor. No a convertirnos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros, Señor. Danos esa fuerza, Señor, y ese poder por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Danos el carácter y danos la sabiduría y danos el temor para consagrarnos a ti cada día, Señor. Y recuérdanos que si pecamos, abogado tenemos a Jesucristo el justo, Señor, para regresar a tus pies, Señor, y no permitir que la condenación nos endurezca, nos ciegue, nos aparte de ti y nos haga amar más el pecado, Señor. Para que el pecado no se enseñoree de nosotros, Señor, sino que podamos ser hijos tuyos en medio de esta generación, Señor. Glorificar y exaltar tu nombre en medio de esta generación, Señor. Bendice a tu iglesia. Te ruego que bendigas cada una de estas pequeñas ovejas que tú has puesto en Calvary Norte, Señor. Y que ninguna de ellas se pierda, mi Dios. Que ninguna de ellas se pierda, Padre. Te ruego, Señor, que nos bendiga, Señor. El viernes, Señor, que nos reunimos. Mañana jueves, que se reúnen mujeres y hombres, Señor, en diferentes actividades. Padre, que bendigas a los jóvenes de Nexo que se reúnen el sábado, Señor, que puedan recibir tu palabra. Y vuélvenos a reunir a través de Daniel y de los discípulos que comienzan este domingo, Dios. En el nombre glorioso de Jesús. Amén.